Vamos con otras informaciones. 15 miembros del Tren de Aragua presos en la cárcel de Santiago se autoinfligieron heridas en protestas por no recibir visitas. Para hablar de este tema y obviamente del hallazgo de osamentas en oficinas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, estamos en contacto con el subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo. Subsecretario, bienvenido. Acá a las 24 horas, ¿cómo le va? Buen día. Hola, muy buen día, Nicolás. Muchas gracias por la entrevista. Sí, Andrés Vial por acá, subsecretario. Nicolás está en la tarde, pero bueno, hacerla solamente un punto de aclaración. Sí, subsecretario. Andrés, no importa. A ver, partamos por quizás la información que más relevancia tiene en este minuto. Le voy a preguntar por el tema del Tren de Aragua, que también es muy importante, subsecretario. Pero este hallazgo de osamentas en oficinas del Ministerio de Derechos Humanos, de Justicia y Derechos Humanos, esto colindante a un centro de tortura de la DINA. ¿Cuál es la información que usted maneja, que se maneja desde el Ministerio de Justicia? Sabemos que hasta ahora está el ministro Cordero reunido con familiares de derechos humanos. Cuéntanos un poco en qué circunstancia, qué nivel de visitas tiene esta oficina, cuántas personas trabajan, para entender un poco el escenario en que se da esta noticia, subsecretario. Bueno, primero que todo, el día de ayer el Ministerio de Justicia emitió un comunicado, después de haber conversado, por cierto, con los familiares, las agrupaciones de familiares detenidos desaparecidos. En particular, el ministro las llamó personalmente. Y este hallazgo se da en las oficinas del Programa de Derechos Humanos, que funciona en la Subsecretaría de Derechos Humanos, que es la otra subsecretaría que tiene el Ministerio de Justicia. Y en esa subsecretaría se encuentra el hallazgo de una parte de un cuerpo. Por ahora, lo que dicen las pericias iniciales, que tendría una data que podría coincidir entre los últimos días, 50 años. Y inmediatamente lo que se hizo fue activar el protocolo de hallazgos que tiene el Programa de Derechos Humanos. En segundo lugar, contactar al ministro en visita, Mario Carroza, que lleva las causas de derechos humanos y tiene la coordinación, que es exactamente el ministro Mario Carroza. En tercer lugar, hablar con las víctimas y principalmente con los familiares detenidos desaparecidos para darle cuenta de este antecedente y comunicarle a la opinión pública de este hallazgo que se dio en el programa. Claro, para ir aclarando punto por punto, usted lo explica muy bien. Se activa un protocolo, por eso se llama al juez, obviamente, que está encargado de este tipo de investigaciones, Mario Carroza. Es porque se activa un protocolo, no porque per se tenga información respecto a que estas osamentas, por ejemplo, puedan corresponder a un ejecutado, por ejemplo, en dictadura. Exactamente, no, eso no es un dato que hoy por hoy se maneje. Lo que sí, el Programa de Derechos Humanos tiene un protocolo cada vez que se encuentra algún tipo de osamenta. Y por lo mismo ese protocolo implica darle cuenta a la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones, que ya se constituyó el día de ayer en el Programa de Derechos Humanos. En segundo lugar, darle cuenta al ministro en visita, Mario Carroza, que es el ministro coordinador de todas las causas de derechos humanos. En tercer lugar, hablar con los familiares. En cuarto lugar, dar cuenta a la opinión pública de lo que se había encontrado. Y además disponer de un sumario administrativo, porque no es normal, por así decirlo, que se encuentre un hallazgo al interior del mismo programa. Por lo mismo también se han dispuesto las investigaciones para poder esclarecer todos los antecedentes que den cuenta precisamente de la data de este hallazgo, de a quién correspondería, de cuáles serían las circunstancias, de por qué estaba ahí. Y eso tiene que establecerse en una investigación. Lo importante es que el Ministerio de Justicia rápidamente inició todos los procedimientos que hay que iniciar en este tipo de circunstancias, tomó todas las medidas que había que tomar. Además, se ha conversado con los familiares detenidos desaparecidos, principalmente por una deferencia relevante hacia ellos, para que no ocurra que ellos se enteren por la prensa o que se enteren a través de otras circunstancias. Y se están tomando todas las medidas para poder determinar las circunstancias en las cuales se encontró estos restos. Sí, subsecretario, claro, usted lo mencionaba, de acuerdo a la información que ha ido entregando el mismo ministro de Justicia, revisado hoy día en la mañana una entrevista que él dio en Radio Pauta. Él decía aquí, se encontró, que los detalles muchas veces son importantes, pero son delicados. Se encuentran las osamentas en un pote de mantequilla, lo encuentra el personal de aseo. ¿Tienen alguna hipótesis respecto a cómo esto pudo haber ocurrido? ¿Por qué estas osamentas estaban ahí?
Efectivamente se encuentra en un contenedor de comida, la encuentra una persona que realiza el aseo en el programa. Esto es bien importante, el programa no se encuentra dentro del Ministerio de Justicia, sino que está en una oficina paralelo. El programa es un programa que, como le decía, depende de la Subsecretaría de Derechos Humanos y se encuentra en una oficina distinta al edificio del Ministerio de Justicia que está aquí en Morandé con Moneda. ¿Aquí circula mucha gente de libre acceso? ¿Es más difícil acceder, perdón, subsecretario? Es más difícil de acceder, tiene cámaras, sin embargo es un edificio que se encuentra, o sea, es una instalación que se encuentra en un edificio donde hay oficinas privadas también. Entonces también tiene una circulación que es distinta a la del Ministerio y tiene también una seguridad que es una seguridad privada, a diferencia del Ministerio de Justicia que tiene seguridad a través de Gendarmería de Chile. Entonces, lo importante es que se están investigando todos los antecedentes para poder determinar cómo llegan esos restos al programa, cuál es la data de esos restos, si coinciden o no con alguna persona que se encuentre detenida desaparecida y por qué se encuentran esos restos en el programa de Derechos Humanos que no deberían estar ahí bajo ninguna circunstancia. El programa de Derechos Humanos no maneja este tipo de evidencia. El programa de Derechos Humanos lo que hace es manejar principalmente archivos, documentos y los expedientes judiciales, no resto óseo. Entonces, por lo mismo, esos restos no deberían estar ahí y eso es lo que se tiene que investigar. Y lo que la prudencia indica en estos casos es que esperemos las investigaciones que sean lo más rápidas posibles para dar cuenta de cuál fue el motivo y cómo llegaron esos restos al programa de Derechos Humanos. Usted ha entregado un dato no menor, subsecretario, aquí es custodiado por seguridad privada, claro. Y no gendarmería, como ocurre, por ejemplo, en el caso del Ministerio de Justicia y otras entidades. Claro, uno le recuerda inmediatamente el tema de seguridad privada y la seguridad de los ministerios y las entidades públicas. Claro, no tiene nada que ver, pero tiene que ver con la seguridad y cómo se resguardan y la circulación de las personas, con el tema del caso convenio, lo que sucedió en el Ministerio de Desarrollo Social y otras entidades, el Ministerio de las Culturas. ¿Da para repensar muchas veces qué tipo de seguridad tienen las oficinas públicas? Por cierto, el Estado tiene múltiples oficinas públicas. Nosotros, de hecho, acá en el Ministerio de Justicia tenemos este edificio, que es el edificio institucional, pero tenemos todos nuestros servicios y además, en general, una presencia en prácticamente todas las comunas del país a través del registro civil, las corporaciones de asistencia judicial. Entonces, efectivamente hay lugares donde uno resguarda, donde está la información más delicada, que lo resguarda con mayor podríamos decir dotación, ojalá en nuestro caso de Gendarmería de Chile, pero eso sería inviable en términos de hacerlo en todas las oficinas que tiene el Ministerio o su servicio a lo largo del país. Y por lo mismo se tiene que recurrir a muchas veces la seguridad privada. Y lo importante es que después del caso convenio, en general todos los servicios han revisado los contratos que tienen con la seguridad privada y además también lo han actualizado, lo han en algunos casos puesto término, en otros han iniciado licitaciones nuevas, porque efectivamente hay que resguardar la seguridad de las oficinas públicas, con la dificultad que eso tiene, como le digo, cuando hay oficinas dispersas en todo el territorio nacional, como es el caso del Ministerio de Justicia. Sí, subsecretario, ¿existen indicios de que pueden aparecer otras osamentas en sitios similares? Nosotros esperamos que la forma que aparezcan las osamentas sea a través de las investigaciones judiciales, que esto sea lo más institucionalizado posible. Por cierto, lo que ocurrió ayer no debiera ser como aparezcan este tipo de restos óseos o algún hallazgo en ese sentido. Por ahora no tenemos ningún antecedente de que pudieran aparecer en otro lugar. Sin embargo, como le digo, esto es algo que lleva la Subsecretaría de Derechos Humanos, en particular, que es la subsecretaría hermana, por así decirlo, que hay acá en el Ministerio de Justicia. No es propiamente algo de mi competencia. Sí, subsecretario, por último, más o menos qué plazo se maneja. Usted lo mencionaba muy bien, aquí se tienen que hacer trabajos de peritaje, trabajo de un tema que es delicado, que hay que tratarlo con mucho cuidado. ¿En qué plazo se puede tener una certeza sobre el hallazgo de estas osamentas? ¿De qué tiempo? ¿A quién puede pertenecer? ¿Si que puede estar relacionado con algún caso, por ejemplo, de detenido desaparecido?
Ahora este hallazgo se entregó al Servicio Médico Legal. El Servicio Médico Legal tiene que activar también todas las pericias que realiza para hacer las pruebas que éste realiza con el objeto de ver si existe algún match con alguna base de datos que tengamos, ya sea o de personas detenidas desaparecidas o de otro tipo de desaparición. Y lo importante es que acá el Ministerio está actuando con la mayor celeridad posible para que podamos darle a conocer a la opinión pública y también a los familiares de detenidos desaparecidos y a las víctimas la certeza respecto a este hallazgo. Y por cierto, bueno, sí, hay que llevar las investigaciones criminales a través de la Policía de Investigaciones y el Ministerio Público, que ya están enterados de esto, y por cierto el Poder Judicial. Creo que estamos todos bien coordinados, como se dio cuenta ayer, de que esto tiene que esclarecerse a la mayor brevedad posible. Por último, no puedo dejar de preguntarle claro, venimos saliendo de lo que significó un nuevo aniversario de conmemoración del 11 de septiembre, 50 años, todo lo que ha significado esto para la historia reciente de nuestro país, desde sectores más extremos. Claro, aquí las reacciones políticas, y no puedo dejar de preguntarle, incluso algunos ponen en duda, cuesta preguntarlo, detenidos desaparecidos, que existan detenidos desaparecidos, desde sectores extremos. ¿Qué reflexión le merece ello? O sea, nosotros esperaríamos que a 50 años del golpe militar, donde hay bastante evidencia y hay una herida profunda en la sociedad chilena, porque hay familiares que todavía no pueden encontrar a sus familiares detenidos, desaparecidos. Hay evidencia en los informes RETIC, en el informe Vales, hay evidencia contundente en los procesos judiciales que ha llevado el Estado, donde hay personas condenadas por la desaparición y la ejecución, por la tortura de miles de conciudadanos de nuestro país. Uno esperaría que no solo se reconociera la evidencia histórica, la evidencia judicial, la evidencia física que existe respecto a la desaparición forzada en nuestro país, la ejecución política y la tortura, sino que además también todas las fuerzas políticas que convivimos en una sociedad democrática, con la pluralidad de ideas que implica una sociedad democrática, partamos desde un piso. Y ese piso es que nada justifica la violencia política en una democracia. En segundo lugar, que nada justifica que se utilice el Estado para violentar los derechos humanos de otras personas que conviven en nuestro país. Y, por cierto, nada justifica los quiebres de la democracia. Es decir, no se puede, bajo ninguna circunstancia, justificar un golpe de Estado, porque en una sociedad democrática los problemas se resuelven en el mismo sistema democrático. Entonces, uno esperaría que eso que ya debiera estar asentado a 50 años del golpe militar y que es la forma que tenemos para sanar las heridas profundas que tiene nuestra sociedad, fuera el piso básico o el piso mínimo a través del cual nos moviéramos todas las fuerzas políticas que convivimos en esta sociedad y podamos resolver a través de la democracia nuestros problemas o nuestras diferencias o los distintos puntos de vista que tenemos legítimamente en el sistema democrático. Sí, subsecretario Gajardo, lo quiero cambiar de tema por el tema original que habíamos convocado justamente para esta entrevista. Muchas veces, obviamente, la contingencia nos lleva a priorizar otros temas. Le quiero preguntar por esto que mencionábamos al inicio, estos miembros del Tren de Aragua, 15 criminales presos en la cárcel de alta seguridad, que se autoinfligieron heridas por no poder recibir visitas. Casi todos ellos, o la totalidad, no están regularizados en nuestro país. Cuéntenos un poco cómo se da este hecho. ¿Cómo están esta organización, esta gente que es de sumo peligro? ¿En qué condiciones están? Me imagino que están separados del resto de la población penal. Cuéntenos un poco cómo se han dado estos hechos. Bueno, es muy importante que la ciudadanía sepa que desde abril de este año nosotros reaperturamos el establecimiento penitenciario de alta y máxima seguridad que se encuentra aquí en Santiago, que estaba despoblado desde el año 21. Y estaba despoblado desde el año 21 porque estaba sometido a un proceso de actualización, de mejoras, de mejoramiento de su infraestructura y de su capacidad tecnológica también, y lo pudimos entregar la remodelación y empezar a poblar nuevamente a partir de abril de este año, después de una cuantiosa inversión que hizo el Estado para tener este establecimiento que nos permitiera albergar a los principales líderes de las bandas criminales que están operando en nuestro país. Precisamente a través de este poblamiento, este establecimiento de alta y máxima seguridad tiene un régimen estricto, muy estricto, porque ahí se encuentran las personas más peligrosas que tenemos en nuestro sistema penitenciario, dentro de los cuales hay líderes del Tren de Aragua que están siendo investigados precisamente por los delitos que han cometido en nuestro país, que son de los peores delitos que hemos visto en el último tiempo. Es decir, estamos hablando de personas que han cometido
homicidio, que se han concertado para cometer homicidios, para cometer trata de personas, el delito de trata de personas, violaciones, extorsiones, es decir, un conjunto de delitos que son gravísimos y por lo mismo se encuentran, y que además lo hacen como una banda criminal, se encuentran en este establecimiento de máxima seguridad. Este establecimiento tiene un régimen diferenciado al resto de los establecimientos y además también tiene características de infraestructura que lo hacen ser un establecimiento de máxima seguridad. Es decir, tiene celdas aisladas donde las personas tienen monitoreo las 24 horas del día, donde las personas tienen un régimen de patio diferenciado, es decir, pueden salir al patio pero lo hacen en soledad o lo hacen en compañía de una o dos personas como máximo. Tienen un régimen de visitas diferenciado, tienen un régimen de encomiendas distinto, es decir, es un sistema muy estricto, tal y como los tienen las cárceles de máxima seguridad que albergan líderes de la mafia o líderes de bandas criminales muy peligrosas a lo largo del mundo. Entonces, este establecimiento alberga a estas personas, entre otras, y estas personas, protestando en contra del régimen, se infirieron heridas o hicieron algunos desórdenes que fueron rápidamente controlados. Esto en general ocurre en los establecimientos de máxima seguridad porque precisamente el régimen es tan estricto que estas personas suelen protestar en contra de este régimen, pero precisamente están ahí porque el nivel de peligrosidad que tiene esta persona lo amerita. Es una medida excepcional, en el fondo ahí a estos sistemas van pocas personas y por lo mismo nosotros hemos tenido todas las consideraciones respecto a esto. Solamente por remarcar un punto, ellos por ser personas que están en calidad de irregulares, ellos no pueden recibir visitas para entender un poco cuál es el régimen que tiene Gendarmería que dispone justamente para este tipo de detenidos, para entender eso. Y lo segundo, yo me acuerdo que lo conversamos hace mucho tiempo con usted mismo cuando hizo un balance respecto a la cantidad de presos en nuestro país, el nivel de hacinamiento, sé que ya se está avanzando en algún dispositivo cárcel especial para quienes sean detenidos en cuestiones relacionadas con crimen organizado. ¿Por qué es tan importante separarlos del resto de la población penal? Usted nos mencionaba el detalle respecto a la cárcel de alta seguridad, pero uno se imagina que estos delitos han ido creciendo lamentablemente en nuestro país y se va a hacer necesario infraestructura especial. Exactamente, por lo mismo el gobierno del presidente Gabriel Boric, desde que asumimos, ha aumentado en el doble la capacidad de alta y máxima seguridad que teníamos en nuestro país. Con la remodelación del módulo de alta seguridad en la cárcel, en el complejo penitenciario de Hacha, más la reinauguración del complejo penitenciario de alta y máxima seguridad acá en Santiago. El complejo penitenciario de alta y máxima seguridad de Santiago es una cárcel especial. Es una cárcel de alta y máxima seguridad especialmente para líderes más peligrosos que tienen que estar aislados, entre otras cosas, para que no siga operando su banda criminal. Además, para que no contaminen criminológicamente a otras personas que se encuentran al interior de los establecimientos penitenciarios, y además también porque son de tal nivel de peligrosidad que pueden seguir cometiendo delitos desde la cárcel. Entonces, estas cárceles tienen un sistema de aislamiento prácticamente total, donde reciben de hecho visitas, pero reciben visitas a través de un locutorio, por ejemplo, es decir, no tienen contacto físico con sus visitas, y las visitas que reciben a nivel general de los establecimientos penitenciarios son visitas que se encuentran regular en nuestro país. Entonces, una de las cosas por las que ellos protestan es que Gendarmería no permite el ingreso de personas que no cuenten con un carnet de identidad o que no cuenten con un documento de que se encuentran regular en nuestro país. Porque nosotros no podemos estar permitiendo que personas irregulares, estaríamos siendo, por así decirlo, cómplices de una irregularidad, al menos administrativa. Personas irregulares en nuestro país visiten a otras personas al interior de los establecimientos penitenciarios. Entonces, para que eso no ocurra, Gendarmería a lo largo del país ha establecido de que solo las personas que se encuentren con una documentación válida o con una regularización de su situación migratoria al interior de nuestro país pueden visitar a personas al interior de los establecimientos penitenciarios. Y eso es una de las cosas que ellos, por así decirlo, se encuentran disconformes, pero es algo a lo cual nosotros no vamos a flexibilizar porque precisamente no solo en el caso general de los establecimientos es algo que nosotros no podemos permitir, sino que además en particular en alta y máxima seguridad no podemos permitir que personas que no sabemos en qué situación se encuentran, de las cuales no tenemos su control biométrico, personas que no sabemos si tienen antecedentes penales, visiten a otras personas para que eventualmente se sigan coordinando criminalmente y sigan cometiendo delitos al interior de nuestro país. Sí, un último punto, subsecretario. Usted hace algún tiempo, lo voy a cambiar, el tercer tema,
no tiene nada que ver con lo que hemos conversado antes. Usted hace algún tiempo hizo el anuncio público a través de, obviamente, el Ministerio de Justicia. Se lo pregunto porque usted hizo el anuncio respecto a la NFP, respecto al tema de las casas de apuestas ilegales, que tenían un mes para romper los contratos con estas casas de apuestas ilegales y todas las consecuencias que eso tenía para la NFP. Conocimos y bien supimos lo que sucedió al final con el tema del Mundial 2030. ¿Y por qué lo relaciono? Porque una de las razones que se ha puesto arriba de la mesa es justamente esta. El tema de las casas de apuesta ilegal, de que normalmente el fútbol, la FIFA, la Conmebol, es muy crítica respecto a gobiernos que se inmiscuyen en temas políticos, que se inmiscuyen, perdón, en el fútbol, que buscan regularizar y ponerle coto a temas que como ciudadanos todos entendemos que se tiene que regularizar. ¿Cómo vio usted toda esta polémica y también que se ha levantado justamente ese elemento? Se lo pregunto a usted porque usted fue el que dio la noticia hace algún tiempo y que se levante como excusa para lo que sucedió para el Mundial de 2030, justamente que el gobierno de Chile quiera regular o quiera meterse al final en el negocio del fútbol también. Primero que todo, nosotros desde la subsecretaría dimos la noticia porque el Departamento de Personas Jurídicas depende efectivamente de la subsecretaría y a mí como subsecretario me toca firmar todas estas instrucciones o las solicitudes de disolución de cualquier persona jurídica porque es parte del mandato legal que tenemos, es la fiscalización de todas las personas jurídicas de nuestro país. La Asociación Nacional de Fútbol como persona jurídica, que existe al amparo del título 33 del Código Civil, nosotros la tenemos que fiscalizar porque es parte de las atribuciones que tenemos como ministerio. Si no lo hiciéramos, producto de cualquier circunstancia, estaríamos incumpliendo nuestras obligaciones legales y no estaríamos cumpliendo el mandato que nos entregó la ley y por ende que nos entregó la voluntad soberana de toda la ciudadanía cuando escogió al gobierno del presidente Gabriel Boric, de cumplir, entre otras cosas, con la Constitución y las leyes. En segundo lugar, nosotros iniciamos un proceso de fiscalización de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional a solicitud de un grupo de parlamentarios que nos hicieron o que requirieron al Ministerio de Justicia que iniciara este proceso de fiscalización. Y en segundo lugar, la Asociación Nacional de Fútbol Profesional ha sido objeto de fiscalizaciones de parte del Ministerio de Justicia en 2 oportunidades al menos, ¿ya? Es decir, nosotros hemos tenido una relación de fiscalización de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional no solo en este gobierno, sino que también en gobiernos anteriores. ¿Por qué digo esto? Porque no nos parece que se pueda utilizar como argumento bajo ninguna circunstancia el hecho de que el Ministerio de Justicia, cumpliendo con un mandato legal, le solicita a la Asociación Nacional de Fútbol Profesional que realice ciertas acciones para que cumplan con la ley, como lo tiene que hacer cualquier ciudadano o ciudadana o cualquier persona jurídica, y en razón de que ellos tienen que cumplir con la ley, dejen de realizar ciertas actividades que se encuentran al margen de la ley. De mala forma nosotros estaríamos cumpliendo con nuestras obligaciones si consideramos de que existe una irregularidad de parte de una persona jurídica, de que están realizando una actividad con un tercero que realiza una acción ilícita, no solo prohibida por nuestro ordenamiento jurídico, sino que además lo señala la propia Constitución de que requieren de una habilitación legal. Si nosotros no hiciéramos aquello, sería el Ministerio de Justicia el que está incumpliendo con sus obligaciones, y me parece que si el Ministerio de Justicia no cumple con sus obligaciones es un muy mal, no solo precedente, sino que un muy mal ejemplo para el resto de la sociedad. Entonces, me parece que son argumentos que no son presentables de señalar, y el hecho de que eventualmente una organización extranjera ponga como requisito de que no sea fiscalizada una Asociación Nacional de Fútbol Profesional, tampoco me parece que sea aceptable para cualquier gobierno o cualquier poder público aquello. Subsecretario Jaime Gajardo, le agradecemos este espacio, esta conversación. Pasamos por hartos temas a través de la pantalla de Canal 24 Horas. Muchas gracias y que tenga una buena jornada, subsecretario. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego.